versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de poder adorarte y alabarte y de poder escuchar tu palabra. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que obres en nuestros corazones y en nuestras vidas a través de este mensaje. Que abra nuestros ojos, Señor, a tu palabra, y que hoy, Señor, tu palabra se convierta en carne en nuestros corazones, que sea buena semilla, que caiga en buena tierra y que produzca su fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo pienso que una de las cosas cuando uno habla acerca de Jesús, siempre hablamos de la máxima obra, obviamente, de la máxima obra que Jesús hizo aquí en la tierra, y fue su crucifixión, morir en la cruz del Calvario. Esa es la obra que siempre marcamos de Jesús. Pero en Filipenses capítulo 2, si usted leyó atentamente, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipos y le dice a la iglesia que Jesús no solamente hizo una obra en la cruz, sino que la obra de Jesús fue una obra completa. Y ese es el título que le he puesto a este mensaje: una obra completa. ¿Por qué una obra completa? Porque aunque la crucifixión de Cristo fue una gran obra que nos trajo salvación a nosotros, también cada paso, aún desde antes que Jesús estuviera en la tierra, también hizo parte de la gran obra y del gran plan de Dios para la humanidad. Entonces, si usted mira, el resumen del apóstol Pablo es el siguiente: la obra de Cristo se resume en 5 cosas, aún 6, pero la sexta en otro momento se las voy a explicar. La Biblia dice en Filipenses que lo primero que Dios hizo, que Jesús hizo, fue antes de nacer. O sea, hubo una obra antes de que Jesús naciera. Después viene el nacimiento de Jesús y su vida aquí en la tierra. Después viene su crucifixión y muerte. Después viene su resurrección y después viene su ascensión. Obviamente que tiene un gran fin, y es con la segunda venida de Cristo. Pero nos vamos a detener en estos 5 primeros, porque cada uno de ellos, en la medida que vamos enseñando, vamos aprendiendo, usted se va a dar cuenta que el uno depende del otro. Es decir, esta obra de la cruz, que fue la parte más importante, no hubiera sido posible si no se cumple primero que lo que Cristo hizo antes de venir aquí a la tierra. ¿De acuerdo? O sea, no hubiera podido pasar esto. Sin una ascensión, tampoco pudo haber pasado una resurrección. Es decir, todo va encadenado lo uno con lo otro. Por eso lo que yo quiero enseñarle hoy a ustedes es la importancia que podamos entender como iglesia, como cristianos, es que la obra de Cristo fue completa aún antes de la crucifixión. Antes y después de la crucifixión hubo una obra completa que nos llevó a nosotros a tener un todo de bendición. Por eso el salmista decía en el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En otra versión dice: con Él lo tengo todo. Es decir, Dios, a través de la obra de Cristo completa, nos cubrió en todo sentido para que entendiéramos, para que pudiéramos recibir toda la bendición que el Señor tenía para nosotros. Amén. Ahora vamos con la primera. En Filipenses 2, 5, 6, del pasaje que leíamos, viene la primera parte que habla el apóstol Pablo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. Hay dos pasajes que yo quiero unirlos con esto para que ustedes se lleven la idea de lo que yo quiero enseñarles hoy en este primer punto. Antes de que Jesús naciera. O sea, ese es el primer punto. Lo que pasó aquí fue antes de que Jesús naciera. En Juan 3:16, que es un pasaje que todos conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 8:32 dice: el que no escatimó, el que no se reservó, el que no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ojo a eso. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, algo que usted tiene que entender es esto. Cuando el hombre en Génesis 3 toma la decisión de desobedecerle a Dios en el mandamiento que él le dio de no tomar del fruto prohibido, y el hombre toma la decisión de pecar, de desobedecer a Dios, en ese mismo momento se rompe la relación con Dios y obviamente el hombre se aparta eternamente de Dios. El libro de Romanos también dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. En el momento que el hombre se rompe en su desobediencia y en su pecado, se aparta de Dios. Desde ese mismo momento, el Padre organiza un plan de salvación para que de esa manera el hombre no esté apartado eternamente de él. Y es cuando Dios planea acerca de Jesús su muerte en la cruz, la obra redentora. Ahora, esto que hizo Dios y esto que hizo Jesús, fíjese que está plasmado en lo mismo. Si usted mira Filipenses, si usted mira Juan 3:16, Romanos 8:32, está fundamentado en el amor de Dios y en el amor de Jesús, que es un amor, escúcheme bien, con desprendimiento. Un amor con desprendimiento. Es decir, Jesús dice que no se aferró a ser igual a Dios, no se aferró a esa parte, sino que dice que se despojó. El Padre se despojó de su Hijo por una sola cosa: por amor a la humanidad, por amor a usted y por amor a mí. Él lo hizo. En Romanos 8:32 dice que no se reservó a su Hijo, no lo retuvo, sino que lo entregó para que muriera por nosotros. Y la pregunta del apóstol dice: si Dios el Padre no se reservó a su Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo creen ustedes que Dios no les quiere dar todas las cosas? Si Él entregó a su único Hijo. Pero yo quiero que usted entienda esto. La palabra, la frase dice es amor con desprendimiento. No es solamente amor, querida iglesia, porque escúcheme bien, nunca será posible que haya un verdadero amor sin la manifestación del desprendimiento. Vuelvo y se lo repito. Nunca, jamás es imposible que haya un verdadero amor sin algún tipo de desprendimiento. Cuando alguien suelta, cuando alguien renuncia, cuando alguien muere por alguien más. Desafortunadamente nuestra naturaleza es de retener. La naturaleza del ser humano es: esto es lo mío y esto lo retengo. Por eso muchos matrimonios fracasan, por eso muchas relaciones interpersonales fracasan. Porque nadie quiere ceder, nadie quiere morir, nadie quiere soltar, nadie quiere renunciar. Somos seres que queremos exigirle a los demás. Somos seres de señalamiento, somos seres de crítica. Señalamos a los demás, criticamos a los demás, pero somos malísimos en poder nosotros desprendernos. Jesús mismo nos enseñó, escúcheme esto, antes de que Él viniera. Esto es un plan antes de que Él viniera. Jesús nos enseñó que el amor real y verdadero no puede ser posible sin un desprendimiento. Jesús no solamente lo demostró estando antes del nacimiento de Él, lo demostró estando aquí en la tierra, lo demostró en la cruz del Calvario. Siempre demostró que su amor siempre sería con desprendimiento. Por eso, escúcheme bien, es tan importante que ustedes y nosotros podamos entender que Jesús, antes de venir aquí a la tierra, pensando en la humanidad, pensando cómo hacemos para que esta humanidad
no se aparte de nosotros, como un Dios infinito, un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, ese Dios puso su mirada en una humanidad mortal, finita, con tantas limitaciones, con tantos problemas, puso su mirada para salvar a una humanidad. El Padre entregó a su Hijo y Jesús nunca se aferró a eso que era Dios. De pronto él pudo haber dicho, pero yo soy Dios, ¿cómo me van a convertir en una mortalidad, en un cuerpo humano? Pero dice la Biblia que Jesús se desprendió, el Padre se desprendió. ¿Por qué para nosotros entonces es tan difícil podernos desprender por amor a otros? Hay gente que se aferra a su carácter, hay gente que se aferra a sus ideas, hay gente que se aferra a su manera de pensar, hay gente que se aferra y solamente piensa en sí mismo. Jesús, para desprenderse en un amor verdadero, pensó en los demás. Siempre pensó en los demás. Pero escúcheme bien, yo quiero que usted se meta un poco en la cabeza. Es como un Dios del tamaño del Dios de la Biblia, del Dios del universo, se dedicó a preocuparse por un ser o seres como nosotros. Como un Dios creador del cielo y de la tierra se desprendió de su forma de ser Dios por amor a nosotros. Eso a nosotros nos enseña que esa es la base, ese es el cimiento. Usted mira la Biblia y la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos marca exactamente lo mismo. El amor es la base de todo lo que ocurre en la Biblia. El amor de Dios con desprendimiento. Por eso, escúcheme bien, nosotros los seres humanos amamos, pero desafortunadamente tratamos de demostrar nuestro amor de diferentes maneras, con detalles, con cosas, con palabras, pero siempre el verdadero amor, escúcheme bien, vendrá con desprendimiento. Siempre el amor se mostrará cuando tú renuncias a algo, cuando tú sueltas a algo, y más cuando es por la felicidad de otra persona. Por eso la primera parte es tan importante, porque nosotros llegamos a entender el gran amor que Dios tuvo por nosotros, que eso es lo que usted tiene que pedir. De pronto podemos tratar de pensar en un amor profundo, pero el amor de Dios fue tan grande y tan profundo que siendo Dios, Jesús se desprendió, y el Padre, su amor era tan profundo que no le importó, no se reservó a su Hijo, sino lo entregó por amor a nosotros, un amor con entrega, ¿de acuerdo? Con desprendimiento. Lo segundo está en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2:7. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ojo a la frase, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora el Dios poderoso, eterno, omnisciente, omnipresente, ese Dios toma forma de un ser humano. Meten a un Dios en un cuerpo humano. Ahora escúcheme bien lo interesante del pasaje. Dice que Jesús tomó forma no de Dios, no tomó forma de rey, no tomó forma de alguien de autoridad. Dice que tomó su forma de ¿qué? De siervo. Ya estamos en la segunda parte de la obra. Jesús nace, está aquí en la tierra y dice que toma forma no de rey, no toma forma de Dios, no tomó forma de una autoridad o de un emperador, tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. Ahora, la palabra siervo es aquel que se preocupa por las necesidades de otros. Otro concepto es el servilismo, pero el servilismo no tiene nada que ver con siervo. El siervo es una persona que se preocupa por otros. Mire lo interesante que habla el pasaje que estábamos leyendo de Filipenses 2:5, lo que dice 2 versículos antes de empezar el tema de Jesús. Mire lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol nos habla a nosotros de Jesús como siervo. Escúcheme bien, ¿qué tan difícil es para nosotros los seres humanos entender el concepto de siervo? ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza humana nos dice tú no puedes bajarle la cabeza a nadie. El concepto de la naturaleza humana es egoísta, somos egoístas por naturaleza. Nos encanta pensar en nosotros, en nuestra felicidad. Como escucho a varios, pero ella es feliz, él es feliz y yo como que buscando yo también necesito mi parte. Y aunque es cierto, muchas veces el gran problema del ser humano es nuestro egoísmo. Por eso los matrimonios se destruyen. Por eso las relaciones interpersonales se destruyen muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque primero no hay un amor con desprendimiento y segundo no hay servicio. El hombre tiene que ser siervo de su esposa y la mujer tiene que ser sierva de su esposo. Los hijos tienen que ser siervos de sus padres. Los padres tienen que ser siervos de sus hijos. No servilismo. No es bajar la cabeza para que me pisoteen. Jesús era Dios mismo, pero Él era el maestro. Era el que se quitó su manto para lavarle los pies a sus discípulos. Y solamente eso fue una enseñanza, porque Jesús sirvió siempre a la humanidad. Jesús se puso en los zapatos, escúcheme bien, de la humanidad para podernos entender, porque escúcheme, era Dios. Necesitaba entender a su creación, a su forma de ser hombre. En Hebreos capítulo 4 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. ¿Sabe qué significa eso? Jesús se metió en los zapatos de la otra persona, se metió en los zapatos del hombre y quiso vivir lo que el hombre vivía para entendernos. Así que Él lloró, así que Él tuvo hambre, así que tuvo sed, se cansó para saber lo que significaba eso. Jesús también fue menospreciado, fue traicionado, fue castigado injustamente, murmuraron de Él. Su papá lo abandonó, pensó abandonarlo el día que supo que María estaba embarazada. Jesús conoció cada parte de nuestras debilidades en carne propia. Por eso cuando usted y yo oramos, Él nos entiende. No es un Dios ajeno a la humanidad. Por eso se convirtió en siervo. Por eso Él dijo: es el servicio, es el amor a los demás. Si usted quiere saber cuáles son los pensamientos de Jesús, ahí están los 4 evangelios. Ahí está resumido los pensamientos de Jesús. Para Jesús eran los otros, ni siquiera Él. No vine para ser servido, Jesús decía. Yo vine fue para servir. Ojalá, escúcheme bien, los matrimonios entendieran esto, las familias entendieran esto. ¿Por qué las batallas campales? ¿Por qué las más grandes heridas dentro de las familias? ¿Por qué las más grandes heridas en los matrimonios? ¿Por qué las mayores heridas entre amigos? Porque nosotros no sabemos ser siervos. Nunca nos queremos poner en los zapatos de la otra persona. Y si nos ponemos solamente el derecho. No le entendemos con claridad, no entendemos bien el tema de lo que está viviendo la otra persona. Por eso, escúcheme bien, es tan importante. Lo primero que dice la Biblia, estamos hablando en la etapa de su nacimiento y su vida aquí en la tierra. Jesús nos enseñó con esa obra a ser siervos. Esa es la gran, escúcheme bien, ese es el gran ejemplo. Esa es la gran característica de esta obra, ser siervos. Si no aprendemos a ser siervos, si no aprendemos a la otra persona, a amar a la otra persona, es muy complicado que nosotros realmente podamos entender lo que Cristo hizo en la cruz y lo que hizo por nosotros. Vuelvo y le repito, no es servilismo. Porque otra cosa es servilismo. Servilismo es cuando te anulas como persona. Y después crean frustraciones. Porque yo he conocido muchas parejas que con la
terminación de los años, 20, 25 años, y se sienta uno con parejas con muchos años, alguno dice: yo tengo una frustración porque yo renuncié a Fufu, no sé qué, cuando recién estábamos empezando y nunca terminé, nunca pude hacer, y terminan siendo personas frustradas. O sea, cuando una persona realmente se desprende por algo, por amor, nunca se va a sentir frustrado por algo. Nunca se va a sentir que fue humillado. Fue una persona que por amor se desprendió. Nunca te va a sacar la cuenta por eso. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, aprendió a ser siervo y nos enseñó a ser siervos los unos de los otros. Los unos de los otros. En la pareja, los dos son siervos. En la familia, padres e hijos son siervos. Pero cuando nosotros nos preocupamos más por la necesidad mía, que todo tiene que girar al lado mío y todo tiene que ser la felicidad para mí, ahí es donde la gente se equivoca, porque volvemos a lo mismo. Todos nos fijamos en la cruz, que Cristo me perdonó, que Cristo me sanó, que Cristo me liberó. Todo eso es cierto, pero hay también otra obra que también es importante realizarla. Una segunda cosa de esa etapa está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Dejándonos qué? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Jesús nos dejó un ejemplo de vida. Queridos esposos y esposas, queridos hijos, queridos amigos, queridos estudiantes, queridos empresarios, empleados y empleadores, Jesús nos dejó a nosotros un estilo de vida. Cuando nosotros decimos que no se puede, Jesús dijo: se puede vivir en una vida consagrada a Dios en esta carne y en este cuerpo. No hay excusas para eso. Jesús, dice la Biblia en Primera de Pedro, Él vino acá, padeció por nosotros para dejarnos un ejemplo y que podamos seguir sus pisadas. ¿Sabe qué significa eso? Poner mi pie donde Él había puesto su pie. Él enseña sobre el amor, Él enseña sobre el perdón. Qué difícil aún para los cristianos, tristemente, extender perdón. Pero eso se nos llena la boca hablando y diciendo el Señor, y el Señor es mi Salvador, y el Señor tan lindo. Pero no entendemos que la obra de Cristo antes de la crucifixión fue enseñarnos: sigue mi ejemplo. Si me estás siguiendo, si eres discípulo mío, tendrás que amar los unos a los otros. Se tendrán que perdonar, extender el perdón. Tendrás que aprender a orar por los que te odian. Tendrás que aprender a estar pendiente de las demás personas. Jesús nos enseñó lo que era la verdadera adoración, lo que era cimentar un hogar sobre una roca firme. Jesús enseñó sobre todo cómo nosotros tenemos que hacer en esta tierra para vivir una vida conforme a su voluntad. No es solamente que usted y yo disfrutemos de la cruz, porque lo disfrutamos, sino que también existe una etapa que el Señor dejó para que también la obra se pudiera concretar. Sin la primera etapa, Jesús no hubiera podido venir. Si Jesús no hubiera muerto a su forma de Dios, si no hubiera soltado, amado a nosotros, no se hubiera completado este paso. Y si no se hubiera completado este paso, obviamente la crucifixión nunca hubiera existido. Entonces, lo tercero, en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice: y estando en la condición de hombre. Es interesante porque vivió la crucifixión en condición de hombre, siendo Dios metido en un cuerpo humano. Dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay algo interesante que ustedes tienen que saber, y si no lo saben, lo tienen que recordar. Cuando Adán desobedece a Dios en el huerto del Edén, esa desobediencia produjo la muerte espiritual para el ser humano. Toda la raza humana de ahí en adelante se convirtió en una raza pecadora, apartada de Dios. ¿Por qué? Porque el ADN del hombre fue contaminado con desobediencia, con pecado. De ahí en adelante sus hijos
Y todo, si usted ve, por ejemplo, en el capítulo 4, ya en el capítulo 4, el hermano se levanta contra el hermano y lo mata. La maldad viene arraigada en el hombre desde ese momento. Entonces, la Biblia, el apóstol Pablo, habla que Jesús es ese segundo Adán. ¿Por qué? Porque Jesús, al contrario de Adán, vivió una vida en obediencia al Padre, llegó a la cruz siendo obediente a la voluntad del Padre, y debido a esa obediencia es que el Señor nos proporciona a nosotros la bendición de la redención. Es decir, por Adán, el primer Adán, su desobediencia nos llevó a apartarnos de Dios. Pero por la obediencia de Jesús, esa obediencia nos llevó a reconciliarnos con el Padre. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la crucifixión y muerte es la tercera etapa de todo esto. Vamos antes del nacimiento de Jesús, nacimiento y vida de Jesús. Ahora estamos en la crucifixión. La crucifixión, obviamente, como nosotros sabemos, es que Jesús derramó todas las sangres, hasta la última gota de sangre, en la cruz, entre castigos y en la crucifixión. La crucifixión era el castigo más aterrador de su época. Era tan aterradora que los mismos romanos, años después, la quitaron por lo aterrador que era, por lo cruel que era. Ellos mismos que se inventaron la cruz, ellos mismos decidieron quitarla. Por eso a los que eran ciudadanos romanos no los metían en ese castigo, solamente a los que no eran romanos, porque era tan cruel que precisamente pasó eso. Jesús conoció la desnudez estando en la cruz del Calvario, porque aunque hay fotos y pinturas donde pintan a Jesús con ropa, realmente estaban desnudos las personas que morían. Era una humillación, literalmente, una humillación popular, una humillación pública. Así que en la Biblia lo que dice es que Cristo nos reemplaza a nosotros, porque la cruz era el símbolo de maldición. Maldito es el que muera colgado en un madero, decía el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que Jesús toma nuestro lugar, porque la cruz significa pecador, rebelde, criminal. Ese lugar era nuestro. Así que Jesús, siendo obediente y no habiendo pecado, recibe todo el castigo en lugar de nosotros. Por eso su sangre tiene un significado. La sangre de Cristo no se derramó en vano. Usted conoce, porque lo hemos conocido, lo hemos estudiado, lo hemos predicado, acerca de las confesiones, acerca de lo que la sangre de Cristo hizo conforme a lo que la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados, por esos pecados, nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados por la sangre de Jesús. Es decir, no hay pecado que no pueda perdonar la sangre de Cristo cuando hay un verdadero arrepentimiento. Por la sangre de Jesús también no solamente somos perdonados, sino limpiados. Nuestros pecados son limpiados. Por la sangre de Jesús también somos redimidos. La palabra redimidos significa ya no somos esclavos. Se rompe el yugo, llámese como se llame, lo que usted está atado, en lo que usted está metido, en lo que no te deja avanzar. La sangre de Jesús nos redimió del poder del enemigo. La sangre de Jesús nos santificó, dice la Biblia. La palabra santificar significa apartados para Dios. Dios nos apartó para un propósito en esta tierra. Y por la sangre de Jesús nosotros fuimos justificados. ¿Qué significa justificados? La palabra justificar es alguien que declaró a otra persona inocente. Ahora, no es que nosotros realmente seamos inocentes. Así como Adán pecó y trajo toda la maldición sobre nosotros, así Jesús, cuando Él obedeció, Él nos proporcionó por esa sangre entrada a la presencia de Dios. Por eso escúcheme bien, y no lo voy a alargar en esto porque eso es otra historia. Cuando usted mira en el Antiguo Testamento, encuentra que hay una cantidad de rituales para poder estar bien con Dios. Pero había un lugar especial en el tabernáculo que era el lugar santísimo. Era el lugar más santo que había en el tabernáculo. Habían 3 lugares. Uno era el altar, que estaba afuera. Ahí entraba todo el pueblo.
ahí sacrificaban, ahí se lavaban, ahí afuera. Pero para entrar acá, a este lugar santo, habían unos sacerdotes que entraban solo exclusivamente ellos. Acá no podía entrar el pueblo. Pero después había el lugar santísimo, que no podían entrar los sacerdotes del santo, sino que solamente el sumo sacerdote, uno, el mejor de todos, podía entrar una vez al año a ese lugar. Ese lugar significaba la presencia de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Nos abrió un camino. Por eso usted y yo podemos, usted en cualquier momento orar y decirle Señor y tener esa comunicación con Dios. ¿Sabe por qué? No porque usted y yo seamos buenos, sino como Cristo murió y nos justificó. Y cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué hace el Padre? Nos presentamos, pone la sangre de su Hijo Jesús y nos ve como un filtro. Nos ve sin mancha, sin pecado. Por eso usted y yo en cualquier momento entramos y pedimos a Dios sabiendo que Dios nos está escuchando. Pero no es por nuestras bondades, no es por alguna obra buena que nos hayamos merecido esa entrada. Fue por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso escúcheme bien, todo, hasta acá, todo lo tenemos. Todo lo que usted necesita, todo lo que usted y yo necesitamos está hasta aquí en la crucifixión y muerte de Jesús. Pero siguen dos etapas, que sin la una y la otra tampoco hubiera existido todo esto. La cuarta es la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14 y después leo el 17. Primera de Corintios 14. Y si Cristo no resucitó, vana, inútil es nuestra predicación. Vana, inútil es también vuestra fe. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabe qué significa eso? Que si Cristo no hubiera resucitado, lo que Cristo hizo en la cruz y lo que sufrió no hubiera servido absolutamente de nada. Si Cristo no hubiera tenido amor sin desprendimiento, no hubiera existido esa resurrección, porque no hubiera pasado por la cruz, no hubiera pasado por la tierra. ¿Sí me hago entender? La obra de Cristo fue tan completa de principio a fin. No solamente fue la cruz, porque el apóstol Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, entonces sería inútil nuestra fe, nuestra predicación sería inútil, porque estamos hablando de un mártir y de un muerto. Pero tenía que Jesús resucitar. ¿Por qué tenía que resucitar? Porque el último enemigo que tenía Jesús que vencer para estar sobre todo y sobre todos era la misma muerte. La muerte que está sujeta a nosotros. Jesús vivió eso como ser humano también, lo que es la muerte. Jesús murió y dice la Biblia que Él venció la muerte. Al vencer la muerte, escúcheme bien, Jesús tomó toda autoridad para a nosotros garantizarnos que después de que partimos tenemos un lugar eterno asegurado juntamente con Él. ¿El tema cuál es? El tema es que la gente, el ser humano, aunque quiera o no quiera, le teme a la muerte. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. La pregunta es, ¿por qué la gente le tiene miedo a la muerte? Y es fácil la respuesta. Porque la gente teme a lo que no sabe de lo que se va a enfrentar. Porque a pesar que la gente pueda tener diferentes conceptos, ¿qué pasa después de la muerte? Cuando la gente va a morir, sabe que se va a enfrentar con esa situación, tiene miedo de exactamente qué va a pasar con mi vida después de que yo parta acá. Pero dice la Biblia que cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hemos aprendido lo que es el amor con desprendimiento, hemos aprendido a ser siervos, hemos aprendido a caminar en sus pisadas, hemos aprendido lo que significaba la muerte de Cristo en la cruz. Dice que nosotros tenemos garantizada la eternidad para nosotros, al lado de Cristo. Cuando morimos, dice el apóstol Pablo, morir es la mayor recompensa que nosotros tenemos. Es más, llega el momento donde dice, mire, yo tengo una dualidad aquí y es, no sé si morirme para partir con el Señor, que es lo que más anhelo, o quedarme por culpa de las iglesias que todavía andan medio desordenadas. Pero un día yo les decía a ustedes, todos tenemos un propósito aquí en la tierra.
El deseo siempre es que nosotros estemos preparados el día que usted ni yo sabemos el día que vamos a partir de esta tierra. Obviamente siempre le echamos más mirada a los que tienen más edad, pero la muerte toca a cualquier tipo de persona. Lo importante es que nosotros estemos seguros. Y Cristo tenía que resucitar porque necesitaba vencer la muerte. Y al vencer la muerte completó lo que hizo en la cruz. Entonces ya no predicamos de un mártir, ya no predicamos de alguien que murió azotado y siendo mártir, sino de alguien que se levantó entre los muertos y que vive. Esa es nuestra gran bendición. Por eso escúcheme, la resurrección nos dice a nosotros: estén preparados siempre, porque la muerte es parte de la naturaleza. El libro de Hebreos dice: está decretado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, morimos y nos presentamos delante de Dios para dar cuentas de lo que fue nuestra vida aquí en la tierra. Por eso nosotros siempre tenemos que estar preparados. Jesús venció la muerte. Antes podías morir y pasar para cualquier lado, pero ahora dice: venció la muerte, y usted y yo tenemos asegurado ese camino hacia la eternidad. Amén. Y por último, en Filipenses capítulo 2, en el versículo 9, dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La última parte es la ascensión. Mucho dinero. Vamos con esa. ¿Quién fue el que hizo el festín? ¿Tú? Más que la ascensión es de más pachanga. Todo esto estaba fríamente calculado. No piensen que esto fue accidente de alguien. No. Acá no pasa eso nunca. Sí, aquí estamos celebrando la ascensión. Claro, exactamente. Todo estaba fríamente calculado. Ok. Ahora sí, serios, para que pueda Cris entrar. La ascensión de Cristo. La pregunta es eso. Bueno, ok. Jesús murió, Jesús resucitó. El tema es, bueno, la ascensión, ¿en qué parte de esta obra completa entra? Porque bueno, uno dice: bueno, Jesús resucitó y tenía que subir al cielo porque era su lugar. La Biblia habla de dos cosas básicas por las cuales sucedió la ascensión. La primera, dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. La palabra mediador significa un facilitador de comunicación entre dos personas o más para arreglar un problema. ¿Sabe qué significa eso? Jesús tenía que ascender porque era el único, escúcheme bien, el único que podría cumplir este papel. En Marcos capítulo 16, versículo 19, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Si Jesús no hubiera ascendido, no tendríamos a nadie que mediara entre Dios y nosotros. Entonces Jesús se sentó a la diestra del Padre y empezó a mediar. Entonces cuando usted le dice: Señor, ayúdame por esto y por lo otro, vengo en una situación emocional complicada, entonces Jesús le dice: Padre, yo sé lo que es vivir esa situación emocional porque yo la viví. Ayúdale, permíteme darle fuerzas. Y ahí es donde el Señor trabaja con Dios. No es que el Padre sea todo negativo o vengativo, sino es el intermediario, es el mediador. Es que le dice al Padre: Padre, yo sé lo que es vivir así, yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es estar cansado, yo sé lo que es ser traicionado, yo sé lo que es el dolor, yo lo viví en carne propia. Entonces Él puede ser el que nos identifica delante del Padre. Jesús tenía que subir porque necesitábamos un mediador. Si Jesús no sube, no hay nadie allá que pueda mediar entre Dios y nosotros. Pero lo segundo, Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya para que de esa manera venga el Espíritu Santo.
O sea, si Jesús no hubiera ascendido, el Espíritu Santo no desciende. ¿Y sabe por qué es importante? Porque es imposible, querida iglesia, es imposible vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es imposible. No puedes vivir sin la ayuda del Espíritu Santo, que da la fortaleza, que nos redarguye, que nos recuerda la palabra, que nos guía, que nos consuela, que nos llena de fe, que nos levanta. Sin Él era imposible vivir una vida cristiana. Es imposible vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Entonces, Jesús tenía que subir al cielo porque primero se tenía que convertir en un mediador. Alguien que fue hombre tenía que mediar entre Dios y la humanidad. Pero también Él tenía que subir para que el Espíritu Santo bajara. Tanto así que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles antes de arrancar la iglesia primitiva, les dijo: no se vayan de este lugar hasta que hayan recibido al Espíritu Santo. Así de importante le dio Jesús la clave de esa importancia a sus discípulos. No se muevan. Va a ser imposible que hagan ustedes la vida cristiana y la obra sin el Espíritu Santo. Si se dan cuenta, querida iglesia, que esos 5 pasos son un plan perfecto, una obra completa de Dios. Todo, desde el inicio hasta su ascensión, es todo el trabajo de la obra completa. Hay una segunda venida, que dice la Biblia que viene la segunda venida de Cristo. Jesús decía: ni siquiera los ángeles que están en el cielo saben el día y la hora, solo mi Padre que está en los cielos. Por eso cuando a Jesús, la venida de Jesús la han traído desde hace muchísimos años. ¿Se acuerda que en el 2000, en el diciembre 12 del 12 que iba a ser el fin del mundo, y que los mayas y que no sé qué? Escúcheme esto. Jesús dijo: nadie sabe ni el día ni la hora. No deje que se engañen ustedes pensando que esto, que lo otro, porque hay fechas. No hay fechas. Nadie puede dar fechas. Es bíblico. Es bíblico. En cualquier momento Cristo puede volver. No sabemos el día y la hora. Que básicamente es lo que mismo Jesús decía: estén preparados. Estén preparados. ¿Cómo? Aprendiendo estos 5 pasos. Esa obra completa nos dejó a nosotros para vivir una vida mejor, para evitarnos dolores de cabeza, para vivir una vida de éxito, un matrimonio feliz, un hogar feliz, finanzas en prosperidad, una salud. Los que están en el ministerio, poder ser liderazgo, que puedan apoyar a otros, que puedan crecer, que puedan llevar el nombre de Cristo a muchos lugares. Eso es lo que Dios busca. Pero no hubiera pasado la ascensión si Jesús primero no hubiera tomado la decisión de amar con desprendimiento. ¿Sí se dan cuenta? Todo este proceso, el uno está unido al otro. Es una obra completa. Y es lo que yo quiero que ustedes recuerden siempre. Somos cristianos por esta obra completa. Y cada obra, cada paso de esa obra nos enseña algo que nosotros tenemos que hacer. Nos fijamos en la cruz, que es nuestro máxima obra que Dios y Cristo hizo en la cruz. Pero todo esto también es necesario que hubiera ocurrido para que nosotros pudiéramos vivir en victoria. Amén. Quiero que se ponga en pie allí donde usted está.